La respuesta a sus preguntas, aquí, en Solución Bíblica. Comenzamos. Exactamente un año teníamos de no estar en este set, de no estar al aire con este programa. Fue suficiente ese tiempo para darnos cuenta que nuestra audiencia está siempre interesada en conocer lo que la palabra de Dios dice para nuestros tiempos actuales, en cada situación, en cada circunstancia que estamos atravesando. Sabemos que Dios tiene siempre una respuesta, Dios tiene una respuesta para la vida del ser humano. Por eso es que hoy estamos acá reiniciando Solución Bíblica, tratando de calmar un poco los nervios para regresar a este programa. Y bueno, como lo hemos estado anunciando, ya está con nosotros el pastor Jonathan Medrano. Le damos la bienvenida de vuelta, pastor, a este programa. Gracias, hermano Miguel, y gracias a todos los oyentes que durante todo este año que pasó nos tuvieron paciencia para que nuevamente volvamos a través de las ondas radiales de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, y aquellos que también ya nos están escuchando a través de la apps Radios Elim. Un saludo en la distancia. Como usted lo decía, hermano Miguel, en realidad muchos de nuestros oyentes nos expresaban su deseo de que este programa nuevamente volviera al aire, precisamente porque en la temporada anterior quedaron muchas preguntas pendientes, de las cuales pues ahora vamos a tratar la manera de responder algunas, pero animamos a los oyentes para que a través de los diferentes medios que son anunciados en el programa ustedes puedan trasladar sus inquietudes, y así pues en la medida del tiempo vamos a ir respondiendo a cada una de esas preguntas. Y como siempre queremos agradecer a todos los medios que se unen a nosotros para poder transmitir este programa en vivo. Todas las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, como Restauración 100.5 FM, 98.1 FM, Plenitud Radio para Santa Ana, Huachapán y Sonsonate, 1450 AM Restauración San Miguel, y también está la Estación de la Palabra 540 AM. Por esos medios nos están escuchando por todo El Salvador, pero como usted lo ha mencionado también, hemos vuelto y con esta gran noticia de tener esta aplicación móvil, Radios Elim, donde encontrará estas emisoras y ahí puede escucharnos en cualquier parte del mundo. Puede comunicarse también con nosotros a través de WhatsApp, a través de Facebook, también en el en vivo que tenemos en estos momentos y en la página de Solución Bíblica. Son varios los medios por los cuales usted puede comunicarse con nosotros. Cuéntenos qué le parece este reinicio del programa, y nosotros estamos con toda la actitud para poder ahora conocer lo que Dios quiere decir a través de su palabra, con base en las preguntas que usted nos ha enviado y, como dijo el pastor, que habían quedado ahí en el tintero desde hace algún tiempo. Así que bueno, estamos ahora en este reinicio del programa y vamos a hacer una primera pausa antes de comenzar con la primera pregunta para darle lugar a nuestros oyentes que puedan también comunicarse con nosotros. .5 FM, Restauración. Transmitiendo en vivo. Sintonice Solución Bíblica en vivo a través de la aplicación Radios Elim. ...98.1 FM... Plenitud Radio... Restauración 100.5 FM... 540 AM... La Estación de la Palabra... 1450 AM... Restauración San Miguel... y Cielo FM 89.1 en el occidente de Guatemala, transmitiendo Solución Bíblica. Solución Bíblica con el pastor Jonathan Medrano, desde Plenitud Radio para El Salvador y el mundo. Sabiduría y respuestas bíblicas para diferentes temas de nuestro caminar cristiano. Solución Bíblica.
Continuamos con Solución Bíblica en esta tarde cuando estamos haciendo este relanzamiento. Estamos de gala porque estamos ahora con esta nueva temporada del programa Solución Bíblica y como lo dije anteriormente vamos a irnos a lo que venimos a este programa y es a escuchar las respuestas a sus preguntas. Así que vamos a la primera de ellas que nos dice así: cuando la Biblia habla de reyes magos, ¿a qué se refiere con el título de magos? ¿Eran personas que se dedicaban a la magia? Se dice también que provenían del Oriente. ¿De dónde específicamente? Bueno, es importante mencionar que para responder a esta pregunta, el episodio se encuentra en el Evangelio de Mateo. Un evangelio cuyas características tiene un alto contenido o un trasfondo que responde a la realidad judeocristiana. Y es importante destacar ese elemento por ciertos elementos claves que se describen o que se van a describir en el texto. Primero, que el relato se encuentra en el capítulo 2 de los versículos del 1 al 12 y ahí la Biblia en ningún lugar dice reyes, sino que habla de magos. En realidad es la tradición popular, hermano Miguel, quien le adjudica a estos personajes, que no dice que eran 3, la Biblia no especifica el número de cuántos fueron los que llegaron a ofrecer sus respetos y reconocimientos a Jesús, sino que, como repito, fue la tradición popular la que dijo que eran reyes y que eran 3, ¿verdad? Y creo que el número 3 se saca a partir de los presentes que estos hombres llevaban al que había nacido, el rey de los judíos. Ahora, respondiendo a la pregunta del oyente, el término mago no está haciendo referencia necesariamente a un tema de un mago como lo conocemos hoy en día. En realidad, más el término se está usando a una figura que existía dentro de las cortes de aquella época, donde hombres dedicados a las ciencias, al conocimiento, incluso personas que eran influyentes en las cortes reales, daban sus consejos y mostraban toda su sabiduría precisamente para que los reyes tuvieran una mejor condición al momento de tomar algún tipo de decisión. Esa palabra que aparece ahí en el Evangelio de Mateo nos remonta a la época del profeta Daniel, donde dice la Biblia que Daniel incluso fue elevado a la categoría de jefe de los magos, de los caldeos. ¿Y eso qué significa? Que Daniel estaba en una posición política en la que podía ejercer un alto nivel de influencia sobre los gobernantes de esa época. Y a partir de los conocimientos, la ciencia propia de Oriente, ellos pues podían dar una mejor posición sobre determinados temas coyunturales. Eso es importante notarlo porque cuando la Biblia nos habla de mago, pues no se está refiriendo a personas que hacían algún tipo de truco como lo entendemos ahora. Pero tampoco podemos negar, ¿verdad? Porque la misma Escritura nos enseña que los que se dedicaban a estas ciencias, por decirlo así, también se les vinculaba mucho con el tema espiritual, ¿verdad? Pero el sentido en el que la Biblia lo está usando, el término más se refiere a personas que hacían uso de la sabiduría para aconsejar o para determinar los destinos de un reino en específico. De ahí que es importante entender ese contexto pues para interpretar el texto. Cuando la Biblia dice que eran de Oriente, no se nos da mayores detalles, pero si ubicamos el Evangelio de Mateo como un escrito con trasfondo judío, podemos entender que la referencia básicamente hace una alusión a las personas que provenían de Babilonia o de Persia. Y ahí en la cuna de la civilización humana es donde se daba ese tipo de ejercicio de sabiduría para aquellas personas que precisamente destacaban en las cortes reales, como fue en el caso de Babilonia, por ejemplo. Entonces, no es cierto eso que afirmar que la Biblia dice que eran reyes. La Biblia no dice en ninguna parte que eran reyes, sino que eran
magos, pero entendiéndose como personas sabias que se dedicaban al estudio, muy probablemente de lo que se conoce como la astronomía, es decir, ellos veían estos cuerpos celestes, los estudiaban. Ahora, ¿cómo se relaciona la profecía con el hecho de que ellos se vieron como motivados a identificar el nacimiento del nuevo rey de los judíos, el rey de los judíos? Ese es un elemento bastante interesante. Bueno, estos magos ofrecen 3 presentes a Jesús al momento de encontrarse con él: oro, incienso y mirra. ¿Qué significan estos regalos dentro de la teología de Mateo? Eso es importante, hermano Miguel, porque los 3 presentes que estos hombres llevan, como repito, no podemos decir que eran 3 únicamente, pero lo que sí sabemos es que este grupo lleva esos 3 presentes. Pero el Evangelio de Mateo intencionalmente ubica estos 3 presentes precisamente porque quiere enfatizar el mesianismo de Jesús, por un lado, pero también se anticipa a un mesianismo de tipo sufriente. En primer lugar, comencemos con el primer presente, que era el oro. El oro era un regalo regio que se ofrecía a los reyes. Entonces, cuando estos hombres obsequian oro a Jesús, lo están haciendo en un reconocimiento de su condición de realeza. Lo están haciendo en un reconocimiento de el Mesías prometido, el Mesías anunciado por los profetas. Eso significa el regalo, el obsequio del oro. Cuando se habla del incienso, todos sabemos que el incienso era ofrecido en el templo, es decir, los sacerdotes ofrecían incienso a Dios. Entonces, con el ofrecimiento del incienso, lo que nosotros encontramos es que estos hombres también están reconociendo ciertos elementos divinos en la persona de Jesús. No estoy diciendo que ellos tenían una comprensión de que Jesús era Dios, lo que estoy diciendo es que hay un reconocimiento divino en la persona de Jesús, y por eso es que están llevando ellos este presente de incienso. Pero cabe también destacar que si ellos están ofreciendo el incienso, ellos están dando un paso más allá del judaísmo convencional, que se ha quedado reducido a ofrecer estas especies o estas ofrendas fragantes únicamente en el templo a Dios. Entonces, pero estos hombres están yendo más allá porque están viendo en la persona de Jesús una condición divina. Y en el tema de la mirra, aquí es importante mencionar que el Evangelio también está acentuando el hecho que estos hombres, de alguna manera con esta ofrenda aromática, están anticipando cuál es la misión de este rey prometido o anunciado por los profetas. Porque recordemos que la mirra se utilizaba especialmente en cuanto a la preparación de fragancias aromáticas cuando una persona había muerto. Entonces es como un anticipo, un preludio a la muerte de Jesús y a su resurrección. En el Evangelio de Juan, específicamente en el capítulo número 19, versículos 39 al 40, se nos menciona precisamente que Jesús fue preparado con una serie de especias aromáticas para su sepultura, pero también dentro de esa preparación se encontraba la mirra. Y la mirra, como repetimos, era como un anticipo que los sabios del Oriente habían llegado a ofrecer a Jesús, porque precisamente lo que el Evangelio de Mateo quiere enfatizar es eso teológicamente. Número 1, que Jesús es el Rey prometido y anunciado, y por eso es que ofrecen oro. Número 2, hay una característica prácticamente divina cuando ellos ofrecen incienso. Y número 3, la mirra es un anticipo de lo que va a ser su sepultura, su muerte y su sepultura, anunciando así que este es el Mesías sufriente con el que los judíos no mucho compartían esa visión de su Mesías, pero que efectivamente las profecías se cumplieron en la persona de Jesús. Cabe mencionar, hermano Miguel, que el Evangelio de Mateo es uno de los escritos del Nuevo Testamento que más enfatiza el valor de las profecías antiguo testamentarias que se cumplen perfectamente con la llegada de Jesús.
Bueno, siempre queremos invitar a nuestra audiencia para que pueda participar en este programa. Puede enviarnos sus preguntas a nuestros números de WhatsApp, tanto de Restauración como de Plenitud Radio, que usted estará escuchando a lo largo del programa, y también a través de Facebook. Ahí puede encontrarnos como Solución Bíblica. Le hacemos la invitación para que usted pueda estar participando, para que pueda aprovechar este espacio y disipar todas aquellas dudas que usted tenga en la lectura de la palabra de Dios o en cualquier circunstancia que usted esté atravesando. Sabemos que Dios puede responder a través de su palabra. Volvemos en unos segundos. Dispuestos para aprender de la palabra de Dios en Solución Bíblica. Escriba sus preguntas al WhatsApp de Plenitud Radio 503-7848-5605 o al 503-7856-9496 de Radio Restauración. Y algo también muy importante que usted debe tener en cuenta es que este programa queda grabado tanto en nuestra fanpage, puede usted volver a ver el video de este programa en Facebook y escucharlo también en SoundCloud y Spotify. Ahí siempre se va a estar colocando cada programa de cada semana para que usted pueda revisarlo. Nos hemos dado cuenta durante este tiempo que usted ha estado escuchando, ha estado viendo estos programas pasados de las temporadas pasadas y pues no será la excepción en esta ocasión. Le invitamos entonces para que usted pueda buscarnos siempre como Solución Bíblica. Vamos entonces a la segunda pregunta para esta tarde, que nos dice así: ¿es cierto que el Códice de Beza es de los manuscritos más antiguos de los Evangelios y de los Hechos de los Apóstoles? ¿Es verdad que las diferencias textuales entre este códice y los códices Vaticano y Sinaiticus, con los que sustentan muchas de las traducciones, mostrarían marcadas diferencias, como algunos dicen? Bueno, esta pregunta es importante, es interesante, y aprovecho para enviar un saludo a la persona o al oyente que envió esta pregunta, que nos está escuchando en Argentina. Bueno, todos sabemos que las traducciones que nosotros tenemos de la Biblia, básicamente la mayoría se utilizan el Códice Sinaiticus o el Códice Vaticano. El Códice de Beza es un manuscrito más o menos que algunos lo ubican, que proviene más o menos del siglo IV, y es un manuscrito que contiene casi la totalidad del Nuevo Testamento y está escrito tanto en griego como en latín. Por lo tanto, estamos hablando de un códice bilingüe. Y algunos biblistas están convencidos que quizás esta sea la versión más antigua que conservamos del Nuevo Testamento. Y si bien es cierto, hay variantes textuales en relación a los otros códices, porque coinciden con algunos manuscritos, algunos papiros coptos, siríacos y también latinos, que más o menos datan del siglo I y siglo II. Esto ha llevado a pensar a los biblistas, con justa razón, que probablemente el Códice de Beza, si no es quizás el más antiguo, pero sí entra en esa categoría de los que más se acercan a la época en la que fueron redactados muchos de los evangelios, cartas universales, como se conocen también, y que también de alguna manera reflejan cómo era la naturaleza, las condiciones de la iglesia del siglo I. Entonces es interesante. Ahora, ¿por qué decimos por qué los biblistas establecen que el Códice de Beza probablemente sea de los más antiguos que aquellos, o incluso aquellos considerados códices oficiales como
el Códice Vaticano o el Códice Sinaiticus. Hay por lo menos muchas razones, y hay un biblista, un catalán especialista en este tema, Joseph Reeves-Kahn, quien aborda precisamente este tema y hace una investigación muy completa con otra lingüista, teóloga inglesa, y juntos trabajan una investigación sobre el Códice de Beza. Pero ellos dan una serie de argumentaciones alrededor de este manuscrito, pero yo solamente quiero destacar algunas. En primer lugar, el Códice de Beza está escrito en un griego más coloquial y por lo tanto más primitivo, es decir, no está tan bien elaborado, tan bien pulido como sí lo es el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. Por lo tanto, estos códices que son un poco más sofisticados o más pulidos, entrarían como en una diferencia versus el Códice Beza, que es un tanto más coloquial, es un tanto más primitivo. Entonces hay una diferencia muy marcada. Entonces esa sería una primera evidencia que nos colocaría que este códice está un poco más cercano a los originales. Segundo, las variantes textuales del Códice Beza aparecen en otros textos del Nuevo Testamento, hallados en papiros sueltos y en la obra de algunos padres de la Iglesia, tan antiguos que incluso estos se remontan al siglo II de nuestra era. Es decir, algunos padres de la Iglesia hacen menciones a estas variantes textuales que sí se encuentran en el Códice Beza, y ese es un argumento a considerar. Y una tercera razón es que el Códice Beza es un tanto más judío que los otros, y la razón de esto es porque hay un trasfondo hebreo en el contenido y en la forma en cómo está redactado, a diferencia de los otros códices como el Sinaiticus y el Vaticano, que muestran cierta distancia del pensamiento hebreo, ya sea por establecer una distinción entre el judaísmo y el cristianismo, o porque estos manuscritos, el Sinaiticus y el Vaticano, tratan la manera de acercar el contenido a un mundo gentil, en tanto que el Códice Beza más responde a un mundo judeo-helenista. Entonces, ¿cuáles son las variantes textuales, digamos, que arroja este códice? Bueno, en el caso específico, por ejemplo, del escritor del Evangelio de Lucas y de Hechos, que nosotros conocemos como Lucas, muy probablemente nosotros replanteemos la posibilidad de lo que sabemos acerca de Lucas. De Lucas lo que nosotros sabemos tradicionalmente es que era un gentil, era un médico y era compañero de viaje del apóstol Pablo. Si fuera cierto que el Códice de Beza es más antiguo que los códices que hemos mencionado, entonces esto significaría que Lucas no es gentil como hemos creído, sino que es un judío de la diáspora que se encontraba en Antioquía de Pisidia. Y eso es porque incluso cuando llegamos al capítulo 14 del libro de los Hechos de los Apóstoles, una pequeña palabra podría apuntarnos a que en efecto seguramente el escritor del libro de los Hechos y el escritor de Lucas es un judío helenista, y eso coincide mucho porque en el contenido del libro de los Hechos de los Apóstoles hay un elemento, hay una tendencia a favor de los judíos helenistas, y yo solamente quiero mencionar esto. Por ejemplo, en una traducción que se hace a partir del Códice Vaticano, cuando llegan Pablo y Bernabé a Antioquía de Pisidia en su viaje misionero, el texto dice de la siguiente manera: llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Prestemos atención a esa palabra día. ¿Cómo lo traduce el Códice Beza? Habiendo entrado en nuestra sinagoga el sábado, se sentaron. Quiero llamar su atención a la palabra día y a la palabra nuestra. En el griego estas palabras se escriben casi iguales. Por ejemplo, nuestra es emétara y día es emera.
Entonces hay como un parecido tanto en esa palabra nuestra y día. Se escriben de manera idéntica, pero seguramente algún copista en esas copias que se hicieron de la escritura sustituyó la palabra nuestra por día. Por eso es que algunas traducciones especifican que cuando Pablo y Bernabé llegaron era en día sábado y entraron y se sentaron en la sinagoga. Pero en el Códice Besa lo que dice es que llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga, entraron en nuestra sinagoga el sábado, dice. O sea, eso es una variante textual. Eso significaría que el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles se encontraba, era un judío helenista, porque hay que recordar que en la sinagoga solamente participan judíos básicamente, pero era un judío muy culto, y eso también nos lleva a pensar que efectivamente el escritor, si tomáramos como cierto que el Códice Besa es de los más antiguos, que muy seguramente sea así, por las razones que estoy mencionando, eso replantearía lo que hemos creído tradicionalmente acerca de Lucas, que nosotros decimos que es un gentil, compañero del apóstol Pablo, un médico, muy versado en la lengua griega. Pero el Códice Besa podría demostrarnos que a lo mejor no es un judío, sino que Lucas tiene, al menos, si no un trasfondo muy puro judío helenista, sí tiene un conocimiento de las tradiciones y que es un judío que se encuentra en la diáspora. Otro elemento que es interesante, me recuerdo que en una temporada anterior se nos preguntaba, hermano, ¿por qué el relato del capítulo 8 del Evangelio de Juan no se encuentra en el Códice Sinaiticus ni en el Vaticano? Pero es curioso, sí se encuentra en el Códice Besa. Es decir, en el Códice Besa sí se encuentra, y curiosamente aparecen algunos papiros antiguos del siglo II más o menos. Entonces esto es un elemento bastante interesante que nos está arrojando la investigación. Siempre en torno a este tema, ¿por qué si este códice podría ser considerado como uno de los manuscritos más antiguos, por qué se sabe muy poco de él? ¿Acaso podría cambiar significativamente el contenido de las escrituras del Nuevo Testamento? No, hermano, no lo cambiaría significativamente. En realidad los especialistas han hecho una investigación, como a quien me estoy refiriendo, Joseph Reeves Camp, y evidentemente no hay una alteración del mensaje del libro de los Hechos, por ejemplo, de Lucas, que es también donde él ha hecho esta investigación. Ahora, ¿por qué es que nosotros sabemos del Códice Besa recientemente? Hay que ubicarnos históricamente. En el año 1562, cuando Francia se encuentra en una abierta guerra religiosa entre católicos y protestantes, protestantes calvinistas, que se conocen peyorativamente como hugonotes. Hasta la fecha no se sabe de dónde se deriva este apodo de los hugonotes, pero es una referencia a protestantes calvinistas que tuvieron un conflicto en Francia en el año 1562. Bueno, lo que quiero decirles es que en la batalla que se libró en la ciudad de Lyon, las tropas calvinistas se tomaron la iglesia de San Ireneo y la incendiaron cuando se produjo eso. Ahora, antes de que se quemara la iglesia, alguien encontró en la cripta de la iglesia un antiguo códice que fue entregado al capellán que acompañaba a los ejércitos en dicha batalla. Ese capellán se llamaba Teodoro Besa, que era un pastor calvinista que, repito, acompañaba al ejército en esa cruzada militar que llevaban o que tenían al interior de Francia. Teodoro de Besa llevó el códice a su hija, y cuando él vio ese manuscrito se dio cuenta que habían algunas diferencias con las versiones del Nuevo Testamento que se conocían en ese momento. Pero el tiempo pasó y finalmente Teodoro de Besa terminó donando este códice a la Universidad de Cambridge en Inglaterra, en agradecimiento a los ingleses por haberles ayudado militarmente en las diferentes guerras que tuvieron ellos. En Cambridge este códice prácticamente permaneció en el olvido durante muchos siglos.
Y es hasta finales del siglo XX, principios del siglo XXI, cuando algunos biblistas comenzaron a estudiarlo a fondo y se enteraron de la importancia que tenía este códice y de las variantes textuales que estoy mencionando. Y como repito, las variantes textuales, aunque no van a alterar el contenido de nuestras traducciones de manera tan escandalosa, por decirlo así, sí muestran algunas variantes textuales que podrían cambiar la comprensión de algunas cosas que nosotros hemos creído tradicionalmente por mucho tiempo. Pero el mensaje central, pues ese se preserva, y esa es la conclusión a la que han llegado los biblistas que se han dedicado pues a estudiar este manuscrito. O sea, las variantes textuales son mínimas, creo que no superan ni siquiera el 5%. Pero esas variaciones pues podrían cambiar algunos conceptos, algunas ideas que nosotros tenemos. Como repito, el Códice de Beza está escrito en un griego más coloquial, pero también en la forma en cómo está redactado hay una intencionalidad de mostrar las condiciones de la iglesia del siglo I. Y bueno, todavía para poder aclarar un poco más o poder ahondar un poco más en este tema, ¿por qué se conoce el Código de Beza como un texto occidental a diferencia de otros códices? Bueno, es cierto, tanto el Códice Vaticano como el Códice Sinaítico pertenecen a las iglesias orientales del Oriente Mediterráneo. Todas ellas se basan en la versión del Nuevo Testamento conocido como texto alejandrino. El Códice de Beza, al encontrarse en la ciudad de Lyon, se conoce como texto occidental, al igual que todas las variantes que se relacionan con él. Pero a fuerza de ser sinceros, yo diría que no es una versión occidental, porque los biblistas que estudian el Códice de Beza pues no creen que sea un texto occidental, porque si bien es cierto, aunque el texto se encontró, o el códice se encontró en una iglesia, en la iglesia de San Ireneo antes de ser quemada, pero en realidad hay que entender cómo es que ese códice terminó en las Galias, en lo que ahora es Francia. Primero hagámonos una pregunta: ¿quién era Ireneo? Bueno, Ireneo de Lyon es considerado uno de los padres de la iglesia. Era oriundo de Asia Menor en el siglo II de nuestra era. Ireneo lo que hace es que él, junto a otro grupo de creyentes, se trasladan a la ciudad de Lyon desde Asia Menor con la intención de evangelizar a la parte más al extremo norte, más al extremo occidental del mar Mediterráneo, con la intención de llegar hasta los confines del mundo de aquel entonces, que era básicamente las Galias. Estaban incluso pensando llegar muchos creyentes del siglo I, siglo II, llegar incluso a lo que hoy es España, Inglaterra, que era conocido pues con otros nombres. Entonces, Ireneo se lleva su copia, se lleva el códice, y hay una persecución que se produce en esa región donde él llega, y obviamente cuando hay una persecución también se persiguen los manuscritos, ¿verdad? Pero los discípulos de Ireneo se encargaron de hacer copias de copias de copias. Entonces, la copia que tenemos del Códice de Beza es una copia de la que tenía Ireneo, o del manuscrito que se trajo Ireneo de Asia Menor cuando se traslada a la ciudad de Lyon. Y lo que tenemos ahora entonces es eso, una copia de copia de copia, pero es una copia tan fiel que incluso preserva el aspecto tan coloquial del griego en el que fue escrito. Por esa razón, hermano Miguel, es que se conoce a este códice como un texto occidental, pero es porque se encontró en la región de las Galias, ¿verdad? O de lo que ahora es Francia. Pero en realidad es un códice que viene desde Asia Menor, es decir, desde donde se vivió la época de los orígenes del cristianismo. Muy bien, es así como hemos escuchado la respuesta a esta pregunta. Si usted desea volver a escuchar alguno de los elementos que el pastor ha vertido en esta respuesta,
Puede buscarnos como Solución Bíblica en Facebook y ahí encontrará este programa. Nomás terminemos, ahí queda la grabación para que usted pueda revisarla, y más adelante también la tendremos en Spotify y en SoundCloud. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más. Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica. Bueno, sigue avanzando el tiempo para nuestro programa de hoy en este relanzamiento de Solución Bíblica para este año 2025, en esta nueva temporada, y vamos a seguir aprovechando el tiempo para conocer más de las preguntas que nos envían y sus respuestas. La siguiente nos dice así: ¿qué significado tiene el viento recio y las llamas de fuego que se asentaron en la cabeza de los creyentes el día de Pentecostés, según el libro de los Hechos de los Apóstoles? Bueno, es importante leer el pasaje. En Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo, oigan lo que dice, un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Es importante esto porque la Biblia no dice que fuera un viento como tal, sino que se escuchó, dice, o de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. O sea, no se sintió, más bien diríamos se escuchó como esa ráfaga de viento. Ahora, en la Biblia el símbolo del viento aparece de manera muy interesante en diferentes pasajes de la Escritura. Por ejemplo, se nos habla en el inicio del libro de Génesis que el Espíritu Santo dice que se paseaba sobre las fuentes de las aguas. Otra vez, o sea, lo más cercano es que en el hebreo lo que dice es que aleteaba el Espíritu Santo sobre las aguas. Ese aleteo generaba un viento que incubaba la creación, porque eran los orígenes de la vida prácticamente. Era como el Espíritu de Dios dando vida en medio del caos. Esa misma figura parece ser que es la intención por la cual el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles relata el nacimiento de la iglesia. La iglesia emerge en una condición de caos, en una situación bastante difícil en el siglo I. Pero al igual como la vida fue posible por ese viento del Espíritu en los orígenes de la creación, también en los orígenes de la iglesia fue necesario el viento del Espíritu, la fuerza del Espíritu, para que la iglesia también pudiera llevar la vida a aquellos que estaban muertos espiritualmente. Pero dice que era como una violenta ráfaga, y eso es interesante porque cuando uno compara ese pasaje con otros, como por ejemplo donde dice la Escritura que Elías vio diferentes fenómenos, como precisamente este de un viento, dice fue como un viento suave y apacible. En ese caso fue tranquilo, pero acá fue un viento, o más bien dicho un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. Y nosotros sabemos que el viento, cuando entra con fuerza o se percibe con fuerza, empuja todo lo que está lo que se encuentra a su paso. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo entonces está empujando a la iglesia con fuerza, con poder, para que salgan y cumplan la tarea que Jesús les había comisionado. ¿Qué era lo que Jesús les había dicho?
que no se movieran de Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu de Dios. Y obviamente que ahora están recibiendo la manifestación del poder de Dios. Ahora ellos tienen que salir. Pero ¿cómo salen los cristianos? ¿Cómo sale la iglesia? Salen impulsados por el poder o la fuerza vivificadora del Espíritu Santo que les permite hacer posible la misión. Eso por un lado. Pero también el viento, como una ráfaga violenta que empuja, es para que la iglesia rompa ese etnocentrismo al que estaba acostumbrado el judaísmo y por el cual la misión se vio prácticamente debilitada o imposibilitada. Todos sabemos que Israel tenía la idea o el concepto de que la gente iba a ir a Israel, la gente iba a conocer de Dios. Entonces ellos descuidaron su función de ser mediadores, tal como Dios lo había prometido a través del pacto que estableció con Abraham, cuando él decía que a través de él o por medio de ti, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Israel entonces iba a cumplir una función de mediación también, en el sentido de ser esa nación de sacerdotes que él soñaba. Pero Israel se encerró. Como la iglesia nació judía, ellos todavía también seguían pensando eso. Entonces, el sentido del pasaje, de ese viento o de ese ruido que vino como una violenta ráfaga de viento, es como el Espíritu Santo empujando a la iglesia para que salga de las cuatro paredes, para que salga de Jerusalén y cumpla su tarea, la tarea que Jesús les asignó, que serían testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero eso a la iglesia le va a tomar bastante tiempo en comprenderlo. La siguiente parte de la pregunta que hace el oyente es cuál es el significado de esas llamas de fuego que se asentaron en la cabeza. Veamos siempre lo que dice el texto. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. No sé si recordamos, por ejemplo, el pasaje en el libro de Génesis, cuando se da el incidente de la Torre de Babel. Pues básicamente lo que vemos es una intención del hombre que a través de sus obras quiere llegar hacia Dios. Es el hombre buscando a Dios en una tarea afanosa, orgullosa, de querer interrumpir en lo divino. Pero en Pentecostés lo que se muestra es básicamente lo opuesto. No son los hombres que están buscando a Dios, sino que es Dios quien viene en busca de los hombres. Cuando los hombres intentan buscar a Dios por sus medios, lo que vemos en el libro de Génesis es que eso hizo precisamente que las lenguas fueran confundidas y que dice la Escritura que entre ellos no se entendían, es decir, comunicaban mensajes que no se entendían, que no eran comprensibles. Pero cuando el Espíritu Santo descendió y esas lenguas como de fuego fueron repartidas a cada uno, dice la Biblia que la gente que estaba escuchándoles a ellos, les entendían. Es decir, el mensaje se comenzó a ser comprensible para los oyentes porque fue una iniciativa clara de un mensaje que venía de parte de Dios. Y el hecho que el fuego haya venido a cada uno de los creyentes, es decir, que se posara sobre la cabeza de cada uno, eso nos describe algo muy importante, porque ese fuego representado bien podía haberse manifestado como la columna de fuego que guiaba a Israel por el desierto, a toda la colectividad que estaba ahí en Pentecostés. Pero dice la Biblia claramente que aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Significa que la manifestación del Espíritu Santo no fue exclusivo solamente de los apóstoles, sino de todos aquellos que estaban reunidos ahí. Eso también nos habla o nos describe que a todos el Señor les concedió la bendición y la oportunidad de disfrutar el cumplimiento de la promesa que se había anticipado en el profeta Joel. Entonces, estos elementos, más que elementos descriptivos, sobrenaturales, tienen una intencionalidad teológica espiritual que todavía nos alientan a nosotros como cristianos del siglo XXI a cumplir esa tarea. Número uno,
que esa tarea no la podemos hacer solos, necesitamos del Espíritu Santo. Tenemos que romper nuestro propio etnocentrismo. Y número 3, tenemos garantizada la promesa del Espíritu Santo a todos aquellos que han creído en Jesús. Esos son elementos importantes o significativos que se encuentran en ese pasaje. Estamos a punto de entrar a la recta final de nuestro programa de hoy. Vamos a hacer una pausa y volvemos con un par de preguntas más. Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio, 503-7848-5605, y número de WhatsApp de Restauración, 503-7856-9496. Vamos a continuar en el contexto del libro de los Hechos de los Apóstoles, y esta siguiente pregunta nos dice: cuando en el libro de los Hechos habla que echaron suertes para elegir al sustituto de Judas, ¿a qué se estaban refiriendo con esa expresión de echar suertes? Bueno, nuevamente volvemos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Ellos, los discípulos no entienden a Jesús del todo. Cuando Él asciende a los cielos, no estaban preparados para la tarea y la misión. Y Pedro, como los otros, están pensando todavía en la instauración de un reino mesiánico como se entendía tradicionalmente. Pero ahora ellos entienden que ellos son el nuevo Israel, y por eso se ven en la necesidad de colocar al sustituto de Judas Iscariote para cumplir ese número de 12. Recordemos que el número 12 en la gematría judía es bastante importante porque habla de la plenitud como pueblo. Entonces, para ser pleno como iglesia, es la comprensión que Pedro tiene, es importante sustituir la vacante que Judas había dejado. Entonces dice la Biblia que presentaron a 2 candidatos, ¿verdad? Uno llamado José Barsabás, apodado como el Justo, es decir, así se le conocía, y el otro era Matías, porque la condición era que se buscaran entre los discípulos a aquellos varones que hubiesen estado desde el comienzo del ministerio público del Señor. Siendo que surgen estos dos personajes, tanto Matías como José Barsabás, dice la Escritura que ellos echaron suerte. Bueno, así lo traducen muchas de nuestras versiones. Y dice Hechos capítulo 1, versículo 26. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías. Así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. La palabra suerte viene de una palabra griega, kleros, y kleros puede traducirse como suerte, en algunos casos como herencia, y en algunos casos incluso puede significar voto. Por eso es que cuando nosotros vemos esa parte, pensamos que los apóstoles lo que hicieron fue como echarlo a la suerte, pero como lo entendemos hoy, y la traducción no nos ayuda mucho. Pero lo más correcto es lo que otras traducciones de la Biblia dicen. Y fíjese que voy a leer la traducción de la Biblia Jerusalén, y esta dice de la siguiente manera. Dice: les repartieron las suertes y la elección cayó sobre Matías. Pero cuando escuchamos eso de les repartieron las suertes, si entendemos que era la palabra clero se puede traducir como suertes o como voto, entonces ¿qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron fue que les repartieron un voto a cada uno para que ellos, guiados por el Espíritu o por sus preferencias, eligieran al que iba a ser el sustituto de Judas Iscariote. Y eso fue lo que pasó, y tiene más sentido porque lo volvemos a leer en la NBI. Dice: luego echaron suertes y la elección, dice, haría más sentido, y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Entonces lo que hubo fue como una especie de votación, ¿verdad? Guiada por el Espíritu, obviamente, pero que también había un elemento de preferencia para elegir al que fue el sustituto de Judas Iscariote, que en este caso es Matías, que dicho sea de paso, pues solamente se menciona una vez en toda la Biblia a este Matías.
Bueno, pero hablando sobre esta elección, se nombra a dos que habían seguido a Jesús desde los comienzos de su ministerio. Uno llamado Matías, como usted lo acaba de mencionar, quien fue elegido como el apóstol número 12 en lugar de Judas Iscariote, y de quien no se vuelve a hacer mención, como bien lo mencionaba. Y el otro candidato que no fue elegido, llamado José Barsabás, como usted lo decía, conocido como el Justo. ¿Es posible que este José Barsabás fuera el mismo José Bernabé de quien se habla inmediatamente en el capítulo 4 de los Hechos? Esa es una pregunta que históricamente se han hecho algunas personas a partir nuevamente del estudio que se ha hecho del Códice de Beza. Porque en el Códice de Beza se cambia una letra. Nuestras traducciones dicen José Barsabás, pero en el Códice de Beza, allí aparece una variante textual, dice, y la variante textual hace una letra, dice José Barnabás, el Justo, José Barnabás. De ahí que algunos sugieren, algunos llegan a la conclusión de que se refiere a Bernabé. Hay que recordar que Bernabé era un judío helenista, tal como lo describe el libro de Hechos en el capítulo 4. Dice que él era un levita natural de Chipre, es decir, que era un judío de la diáspora. Pero se llamaba José Bernabé. ¿Por qué José? Nuevamente hay que ver el trasfondo hebreo que existe en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hermano Miguel, cuando usted escucha el nombre José, ¿a quién se le viene a la mente? Pues el primero es el padre de Jesús. Correcto. ¿Alguien más? A José el de Egipto. Es correcto. Y vemos que José, por ejemplo, se encontraba en Egipto. Podríamos decir que José tuvo su propia diáspora. Pero a pesar de que José vivía en la diáspora, vemos que era un hombre culto, era un hombre preparado, pero también era un hombre íntegro, apegado también a las promesas de Abraham. Entonces, era muy común entre judíos que vivían en la diáspora tener ese nombre, José, pero lo hacían precisamente en referencia porque ellos desempeñaban una identidad de fe fuera de las fronteras de Israel. Pero también hay un punto interesante que se establece en el libro de los Hechos de los Apóstoles a partir de Bernabé. Se habla que el nombre Bernabé dice que traducido significa hijo de consolación. Por eso es que vemos a Bernabé que vende su propiedad y trae el usufructo de la venta a los pies de los apóstoles para proveer a sus hermanos. Pero ¿qué encontramos cuando José, por ejemplo, allá en el libro de Génesis, se presenta a sus hermanos? José también se vuelve en canal de bendición hacia sus hermanos y los consuela del pecado que ellos mismos habían cometido contra él. Entonces vemos como el libro de los Hechos está como buscando esa armonía de identificar a este José Bernabé como el José antiguo testamentario, que aunque no vivió la mayor parte de su vida en la tierra de Canaán, sino que vivió en la diáspora, por decirlo de alguna manera, en Egipto, supo mantenerse firme a las promesas de Abraham, fue de consolación a sus hermanos, fue de bendición económica a sus hermanos, y también lo está haciendo este mismo Bernabé, ¿verdad? Con esas mismas características. Entonces, eso es lo que ha llevado a algunas personas a concluir que en realidad José Barsabás, entonces se refiere más a José Bernabé. Esa es una posible, digámoslo así, respuesta que dan algunos. Y eso también respondería a la razón por qué la iglesia escogió a Matías en vez de José Barsabás. Si aceptáramos la hipótesis de que José Barsabás es José Bernabé, si aceptáramos esa idea, recordemos que José Bernabé o Bernabé era un judío helenista. Es decir, era un judío de la diáspora, en tanto que Matías era un local de Jerusalén. Y si la iglesia estaba compuesta mayoritariamente por judíos de pura cepa, pues obviamente que se iban a decantar más por el judío local, ¿verdad? Que por el judío que había nacido, crecido en la diáspora.
Entonces son como algunos de los elementos o discusiones a las que llegan estos especialistas de la Biblia para llegar a estas hipótesis. Como repito, estamos en el plano de las hipótesis propio de las ciencias bíblicas, pero que de alguna manera nos ponen a replantearnos algunas cosas que tradicionalmente hemos creído. Bueno, invitamos a nuestra audiencia para que siempre esté pendiente del programa Solución Bíblica que estaremos transmitiendo los días viernes a las 5 de la tarde y así continuar aprendiendo acerca de estos temas que sabemos a muchos les gusta, ampliar toda esta información. Siempre le dejamos la invitación para que pueda revisar este programa cuando finalice. Ahí está la grabación para que usted pueda escuchar todos estos detalles y así poder tener una mejor comprensión de alguna pregunta que usted haya quedado con alguna duda todavía. Pero a través de las grabaciones y a través de las repeticiones que se estarán haciendo también en los medios, usted puede volverlas a escuchar. También quiero agradecer a quienes nos han estado escribiendo. El tiempo no nos permite ya dar a conocer cada uno de sus mensajes, pero los vamos a leer con calma, vamos a dar respuesta a cada uno de ellos y agradecemos que usted se comunique con nosotros. Pastor, gracias por haber estado con nosotros en este reinicio. Gracias, hermano Miguel, también por su compañía y a todos nuestros oyentes que nos han escrito a través de los diferentes medios y que ya comenzaron a trasladar seguramente sus preguntas. Nos volvemos a encontrar en una nueva emisión de su programa Solución Bíblica. Dios le bendiga. Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica. Hasta el próximo programa.